Hay algo que plantea muy claramente este capítulo, y es algo que muchas veces pasamos por alto, pero que influye en absolutamente todo en nuestra vida. La forma en la que nos tratamos a nosotros mismos. Porque puedes trabajar en tus metas, en tu dinero, en tus relaciones. Pero todo eso pasa primero por un filtro interno. Cómo te ves, cómo te hablas, cómo interpretas lo que haces. Y aquí viene una pregunta importante. ¿Cómo te hablas cuando te equivocas? No cuando todo va bien, eso es fácil. Cuando todo fluye, cuando las cosas salen como esperabas, es sencillo sentirte bien contigo. Pero cuando fallas, cuando te equivocas, cuando algo no sale como pensabas, ¿qué pasa dentro de ti? ¿Qué te dices en ese momento? Porque, como explica Wayne Dyer en este capítulo, ahí es donde realmente se refleja el nivel de amor propio. Si en esos momentos aparece una voz que te dice, otra vez lo hiciste mal, no eres suficiente, siempre te pasa lo mismo, entonces no es el error lo que más te afecta, es la forma en la que te estás tratando después del error. Y eso tiene un impacto mucho más grande de lo que parece, porque un error es momentáneo, pero la forma en la que te hablas puede quedarse durante mucho tiempo. Puedes equivocarte una vez, pero si repites esa crítica 10, 20 veces en tu mente, el daño ya no viene de lo que pasó, viene de cómo lo estás interpretando. Y aquí hay algo que el libro deja muy claro. Esto no es algo que apareció de la nada, esto se fue formando, se fue aprendiendo desde hace mucho tiempo, desde la infancia. Porque cuando eres niño no analizas lo que escuchas, lo absorbes, aprendes a verte a través de cómo te ven. Si haces algo y te reconocen, empiezas a asociar valor con aprobación. Si haces algo y te corrigen constantemente, empiezas a asociar error con rechazo. Si te comparan con otros, empiezas a sentir que no es suficiente con ser quien eres. Y poco a poco, como menciona el libro, vas construyendo una imagen de ti, que muchas veces no nace de ti, sino de lo que aprendiste de los demás. Y eso es lo importante entender, porque con el tiempo, esa voz externa se convierte en tu voz interna. Y llega un punto en el que ya no necesitas que alguien te critique, tú mismo lo haces. Te observas, te corriges, te exiges, te juzgas, como si alguien más estuviera ahí, pero no hay nadie. Eres tú, contigo mismo. Y esto se vuelve aún más claro cuando lo comparas con cómo tratas a los demás. Déjame ponerte un ejemplo muy simple, muy en la línea de lo que plantea el libro. Imagina que tienes un amigo cercano, alguien que realmente aprecias, y esa persona comete un error, se equivoca en algo importante. ¿Cómo reaccionas con él? Lo más probable es que no lo ataques, no le dices que no sirve, no le dices que siempre falla. Seguramente lo escuchas, le dices que es parte del proceso, que puede hacerlo mejor, que no pasa nada, lo acompañas. Ahora haz una pausa y piensa esto con honestidad. ¿Te hablas igual a ti? Porque muchas veces no. Muchas veces somos mucho más duros con nosotros que con cualquier otra persona. Nos exigimos más, nos perdonamos menos, nos hablamos peor. Y eso tiene consecuencias. Porque si la relación más constante que tienes en tu vida es contigo mismo, y esa relación está basada en crítica, presión y juicio, entonces todo lo demás se empieza a ver afectado. Tu seguridad se ve afectada. Tus decisiones se ven afectadas. Tus relaciones se ven afectadas. Todo pasa por ese filtro. Y aquí es donde entra una de las ideas más importantes de este capítulo. El amor propio no es algo que llega de afuera. No es algo que alguien te da. Es algo que tú construyes. Y no se construye en los momentos fáciles. Se construye, como dice el libro, en los momentos donde sería más sencillo atacarte. Cuando fallas, cuando dudas,
cuando te equivocas. Ahí es donde realmente decides cómo te vas a tratar. Y esto no significa dejar de mejorar, no significa conformarte, significa cambiar la forma en la que te acompañas mientras mejoras. Porque puedes exigirte sin destruirte, puedes corregirte sin humillarte, puedes crecer sin perderte. Ahora llévalo a algo todavía más práctico. Una persona que no tiene amor propio muchas veces acepta cosas que no debería aceptar. En una relación, por ejemplo, tolera actitudes que le hacen daño. Permite faltas de respeto. Se queda en lugares donde no es valorada. Y desde afuera puede parecer difícil de entender. Pero si lo ves desde este capítulo, tiene sentido. Porque en el fondo, esa persona cree que eso es lo que merece. Y eso viene de cómo se ve a sí misma. En cambio, una persona con amor propio no es alguien perfecto. También falla, también duda, también se equivoca. Pero hay una diferencia importante. Se respeta, se cuida, se escucha, sabe poner límites. No porque sea mejor que otros, sino porque entiende su valor. Y eso cambia completamente la forma en la que vive. Porque deja de aceptar lo que le hace daño y empieza a elegir lo que le hace bien. Y aquí viene algo clave que se desprende de todo esto. Nadie te va a tratar mejor de lo que tú te tratas. Porque eso es lo que proyectas. Y eso es lo que permites. Si tú te hablas con desprecio, es más fácil tolerar el desprecio. Si tú no te respetas, es más fácil aceptar que otros tampoco lo hagan. Entonces todo empieza contigo. Con lo que pasa en tu mente cuando nadie más está escuchando. Con cómo te hablas cuando fallas. Con cómo te corriges. Con cómo te levantas. Y no se trata de cambiar todo de golpe. Se trata de empezar a observar. De empezar a notar esos momentos donde te atacas sin darte cuenta. Porque muchas veces es automático. Y en lugar de seguir en automático, hacer una pausa y preguntarte algo muy simple. ¿Me hablaría así si fuera alguien que quiero? Esa pregunta, aunque parece sencilla, cambia mucho. Porque te obliga a darte cuenta de algo. Que muchas veces no te estás tratando con el mismo respeto, con la misma paciencia, con la misma comprensión que le das a otros. Y ahí tienes una oportunidad, no de ser perfecto, sino de empezar a cambiar esa relación. Porque ese cambio, repetido muchas veces, empieza a transformar la relación más importante que tienes, la relación contigo mismo. Y al final, como deja muy claro este capítulo, no puedes construir una buena vida si la relación contigo mismo está rota. Y todo empieza a cambiar cuando decides tratarte como alguien que realmente importa